Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio de la 4TV como pez en el agua, donde estamos charlando con diferentes personalidades de diferentes ámbitos de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra política, nuestro quehacer cotidiano. Una vez más nos interesa charlar con una persona muy especial, la doctora Violeta Núñez. Ella es docente, investigadora, economista y también periodista. Y tiene un punto de vista muy fino sobre diferentes temas del acontecer nacional y nos interesa mucho oír su voz. Bienvenida, maestra, doctora. ¿Cómo está? No, pues muchas gracias, Molay, pero bueno, esta parte de periodismo estoy en el proceso de aprendizaje, muy lejos de ser periodista, pero bueno, encantada de estar en este mundo que no había conocido, que me ha gustado y que bueno, ya te contaré qué jugaba cuando era niña, jugaba a ser maestra y bueno, he comentado que si hubiera sabido de qué se trataba el periodismo, también hubiera jugado a ser periodista y quizá hubiera también decidido estudiar algo paralelo a la economía cercana al periodismo, pero no lo conocía hasta ahora. Sí, eso pasa, incursionando en el periodismo, pero además en un espacio pues de comunicación que es muy importante y que ha jugado un papel importante en esta etapa de nuestra historia, ¿no? O sea, ganamos un gobierno democrático con 30 millones de votos del pueblo, cambia el sistema político, o por lo menos empieza a cambiar, y los medios de comunicación alternativos juegan un papel importantísimo. Rompeviento TV, Momentum, Pie de Página y otros espacios han jugado un papel importante, y ahí aparece la figura de la doctora Núñez, que pone los puntos en las íes de manera muy importante. Entonces vamos a empezar por esa parte. ¿Hubieras cambiado la investigación económica por el periodismo? No, yo creo que lo hubiera estudiado de manera paralela. Si hubiera sabido de esta profesión, que ahora estoy, bueno, apenas entrando, muy lejos de ser periodista, pero apenas estoy entrando y me ha gustado, he descubierto un mundo que no conocía, que me gusta y que se me hace muy importante, pero además el tejido entre la academia, las investigaciones que se hacen en la academia con el periodismo me parece que ha sido muy importante en este sexenio, en este contexto que tú estás diciendo, porque bueno, las investigaciones que por lo general, más bien el 99% de las investigaciones y de las tesis que se hacen en la academia, tú lo sabes bien, se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí y bueno, y hay algunas pues de gran importancia que incluso las leen pues un sector minoritario, ¿no? Unas cuantas personas en un departamento únicamente o en una facultad y nada más, y ahí para. Y bueno, y aquí me parece que hay temas que gracias a estos medios de comunicación alternativos pues se han podido difundir y desde nuestra perspectiva pues han tenido cierta relevancia por temas que y por impactos que estaba habiendo en los territorios y que sigue habiendo en los territorios y que me parece en los de los pueblos indígenas, de núcleos agrarios y que me parece bueno muy importante entonces este tejido entre la academia y el periodismo. Y bueno, y esta pregunta que tú dices, si hubiera estudiado en vez de economía, periodismo, bueno, a mí la economía me parece muy importante, ya lo hemos charlado aquí en este espacio, una economía política, ¿no? Para entender pues lo que estamos viviendo y hemos vivido pues a lo largo de estos varios ya años, ya siglos que llevamos de capitalismo en el mundo y que eso me permitió entender este régimen de acumulación, en particular el capital. Y bueno, si no hubiera entrado el Capital de Karl Marx y si no hubiera entrado a economía, no hubiera hecho ese estudio que hice pues con varios maestros ahí durante 5 años que estuvimos estudiando este texto y otros textos también de Marx y otras también, no nada más, bueno, economía política fundamental, crítica a la economía política y también otras fases o facetas de la economía como política económica, que no es lo mismo que economía política, que también me han servido para entender lo que estamos inmersos. Entonces, bueno, no lo hubiera, más bien lo hubiera complementado, porque me parece muy importante. Pues ya está pasando, ¿no? Así es. Y es importante porque uno que está acostumbrado a ver esos medios de comunicación chatarra, ¿no? Que son los hegemónicos,
normalmente ves mucha gente que no sabe de lo que está hablando, pero suelta la opinión con tal de apoyar ya un sentido común que se impone, ¿no? Un marco referencial que se impone a través de los medios masivos, y entonces el periodista o pseudoperiodista que está al frente de la pantalla, pues solo está repitiendo como loro el dogma, ¿no? El dogma neoliberal, de que a todos nos va a caer el goteo, aguántense, apriétense el cinturón, y eso durante décadas lo vivimos, pero uno decía, este cuate no sabe lo que está diciendo. Sí, sí, eso que es muy común que se aprenda en las escuelas de economía, ¿no? Por ejemplo, todo este discurso que algún momento lo planteamos también aquí, el debate entre crecimiento y desarrollo, y bueno, ahora no nada más entre desarrollo, sino una alternativa al desarrollo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta parte en la que me parece que avanzó de manera importante el gobierno, pero todavía se puede seguir avanzando más en la parte de bienestar. Incluso teníamos una Secretaría de Desarrollo Social y fue sustituida por una Secretaría de Bienestar que, bueno, tiene el sentido de cuestionar este concepto de desarrollo por esta otra categoría de bienestar, y bueno, y podemos incluso trascenderla, hablar del buen vivir, ya incluso cada pueblo tiene su forma de nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando el Equilaltig, el Equilcuxlejal, y otras formas de que ya no estaríamos hablando de desarrollo, sino de otros modos, incluso que se desprenden de otras matrices civilizatorias y que conciben el bienestar y lo que es la vida buena de otra manera, ¿no? Entonces eso también me parece importante, pues que ha sido discutido desde la economía, y que estos espacios a los que tú haces referencia, pues generalmente se quedan con esta visión ni siquiera de desarrollo, sino de crecimiento, ¿no? ¿Cuál es el gran objetivo del mundo entero y cuál es, digamos, la culminación? Incluso nosotros estudiamos en el último trimestre en la facultad, en economía, en la UAM, estudiamos crecimiento y desarrollo. Y esa es como la culminación, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un economista formado en cierto tipo de escuela? Pues espera que logre que el Producto Interno Bruto pues crezca, ¿no? Crezca, que ese es como el gran objetivo. Y bueno, y se piensa que automáticamente eso va a llevar a que ese crecimiento tenga un cierto, pues una cierta distribución, y de ahí un cierto bienestar, pero eso no ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo que generalmente vemos en estos medios dominantes donde se discute la economía. Pero bueno, incluso ni siquiera eso en la mayoría, sino vemos, el otro día platicábamos lo que ocurre en estos medios de comunicaciones, se ven los índices de la bolsa de valores, de las bolsas de valores en el mundo, y hasta ahí se quedan. Las calificadoras, ¿no? Las calificadoras, ¿no? El Nasdaq, o sea, todos estos índices, y pues uno dice de qué se trata, ¿no? ¿A qué se referencia? Y no se baja, y ya no se lleva a vivir o a ver y a mostrar lo que es una economía real, como la que todos vivimos, ¿no? La que se viven en estos circuitos financieros, de los cuales en particular los mexicanos estamos muy alejados, ¿no? Entonces también eso es importante tratar en estos otros medios alternativos, me parece fundamental, ¿no? Ahora, uno quisiera pensar, o más bien tal vez hay que luchar para eso, que en esta nueva etapa pues habríamos de hacer de la política una pedagogía de la liberación, ¿no? Por eso necesitamos pues una ciudadanía activa que exija eso y que genere también liderazgos que hagan esa práctica política, y en los medios de comunicación también, ¿no? Personas con formación, con preparación, que sacrifiquen tiempo de su vida, porque es un trabajo extra, ¿no? O sea, tienes el trabajo de la docencia, tienes el trabajo de la investigación, eres madre de familia y le dedicas al periodismo. Entonces es un esfuerzo, es un sacrificio, pero contribuyes a desarrollar una pedagogía con una formación que tienes, ¿no? No estás improvisando. O sea, lo digo como un ejemplo de algo que sería bueno reproducir, ¿no? Y sobre todo en esta etapa de nuestra historia que no queremos echar para atrás, queremos que siga caminando, ¿no? Una pedagogía en el periodismo, ¿no? Desde la docencia y en el periodismo puede haber esos vasos de comunicación para también desarrollar una pedagogía, digamos, de masas a partir de los medios. Sí, me parece fundamental lo que estás diciendo, porque también, bueno, hay muchos, y tú lo sabes muy bien, Molay, hay muchas academias, ¿no? Hay muchas pues corrientes, visiones,
Y, por ejemplo, hay una academia que es en la que yo me inscribo, en la que yo comparto, pues que piensa que estamos en la universidad con un objetivo que es la transformación de la sociedad, ¿no? Eso también es algo importante y que ahí me parece que es donde nosotros hicimos conexión con Rompeviento TV, ¿no? Una academia donde pues hemos hecho durante pues muchos años también trabajo de campo, o sea, las investigaciones emergen del trabajo de campo y eso también, y el gran fin, ¿no?, de hacer este trabajo de campo, pues no solamente es conocer estas realidades por conocerlas, sino el objetivo es conocerlas para transformarlas, ¿no?, que ese también es uno de los objetivos que se propone el sistema modular de la UAM Xochimilco, partir de la realidad para transformarla. Y me parece que medios, por ejemplo, como Rompeviento TV también, ¿no?, llevan años, ya cumplieron 11 años, y ellos han estado haciendo este periodismo desde abajo, ¿no?, y también pie de página, haciendo todas esas investigaciones en campo, ¿no? No igual que en la academia, ¿no?, que aplaudimos y vemos muy positivas estas investigaciones que se hacen desde estas realidades, insisto, para transformarla. Entonces me parece que es ahí donde hubo coincidencia, quizá no hubiera habido coincidencia en otros espacios y me parece, bueno, que también es eso, como tú lo dices, que pudiera ser un modelo que se pudiera replicar, me parece importante, pero entonces habría que ver cuáles son como estos medios y esta academia que busca desde mi perspectiva esta transformación de esta realidad. Y claro, también vemos, ¿no?, hemos visto durante décadas en otros medios de comunicación corporativos que también está presente la academia, ¿no?, pero que hay otros intereses, ¿no?, otros intereses desde mi perspectiva, no de la transformación de estas realidades, sino más bien hemos visto a varios economistas que conocemos, que también están en la academia y que están en estos medios corporativos y que lo único que han hecho durante estos 30 años, o estos últimos 30 años, pues es aplaudir estas políticas neoliberales, siendo acríticos, ¿no?, a lo que hemos estado viviendo, a este crecimiento que se dio en este régimen neoliberal de la desigualdad, ¿no?, esta parte de la intensificación también de la pobreza y pues estas privatizaciones, este avance feroz de las concesiones, ¿no?, en todos los ámbitos, en la parte minera, en la parte de las aguas, en los ferrocarriles. Más bien ellos lo aplaudieron y abiertamente decían somos neoliberales y defendemos esta propuesta y esta política. Entonces, bueno, también hay espacios que se han dado de tejido entre la academia y estos medios corporativos, pero con otros fines. Y bueno, y ahora pues que se abre esta posibilidad en este sexenio de la Cuarta Transformación y bueno, y que entonces estos medios empiezan a tener como más visibilidad y bueno, la pandemia también hizo que hubiera mayor visibilidad en estos medios, pero también una crisis que viven estos medios corporativos, ¿no? O sea, por ejemplo, una crisis y la emergencia de la revolución del microprocesador, que permitió también masificar pues ahora Internet y que pues ya generaciones pues más jóvenes pues ya prácticamente tú les dices Televisa y nunca han visto Televisa, nunca, ¿no? Y eso te lo puedo asegurar, yo tengo hijos adolescentes y que ellos nunca han visto en su vida Televisa, ¿no? No han visto la televisión, más bien se la pasan ya en otras realidades, en otros espacios y bueno, también pues, o sea, son varios elementos, ¿no?, que se van ahí tejiendo y que va dando emergencia a otros tipos de realidades que ya están viviendo estas generaciones más jóvenes. Implica nuevos retos de comunicación, nuevos ¿no?, retos de comunicación política, de comunicación social, de difusión de expresiones culturales, ¿no?, sí, de combate a los discursos de odio. O sea, hay toda una beta gigantesca de trabajo. Yo te quería preguntar, Violeta, dos temas fueron importantísimos durante los meses pasados, ahorita un poco diluidos por el espectáculo de la disputa político-electoral donde hay de todo. Pero estos dos temas pues, fueron el tema de la ley minera y el tema del litio, ¿no? Y veíamos venir resistencias, veíamos venir, ¿no?, una serie de posiciones de los poderes fácticos
en contra de los avances que se habían logrado. ¿En qué momento estamos de esos dos procesos, si se puede sintetizar? Sí, el primero, bueno, fue muy importante la reforma a la ley minera el año pasado, en abril de 2022. Esa fue una primera etapa. Esa prácticamente, desde mi perspectiva, está relativamente, o sea, ya no se puede modificar, no en este sexenio. Incluso, bueno, hubo una propuesta del PRI, del PAN y del PRD, una controversia que metieron en la Suprema Corte el año pasado de Justicia, la metieron y ya no prosperó, ¿no? Y bueno, finalmente ya vimos que se creó incluso este espacio en Sonora muy importante para el estudio y la explotación de litio, que es Litio para México, ¿no? Todo eso surge de la reforma a la ley minera, al artículo 1, 9 y 10 y al 5 bis, que esa fue la modificación del año pasado. Y bueno, pues ahí se estableció esto que también ya habíamos comentado en otro momento. Se estableció que el litio era un recurso estratégico, un elemento estratégico que era de la nación mexicana. Y bueno, y algo muy importante, que cualquier proceso de extracción, explotación y beneficio de este elemento que es el litio, bueno, va a ser para el beneficio, otra vez lo repito, del pueblo de México. Y eso significa que la renta que se derive de esta explotación del litio no va a quedar, como en los otros casos, con los otros minerales, no va a quedar en manos de las empresas privadas, sino va a quedar en manos del Estado mexicano. Esa es desde mi perspectiva, una transformación muy importante en el marco del neoliberalismo que todavía seguimos viviendo a nivel mundial de una forma marcada. Crear una empresa pública en nuestra nación que se dedique a la explotación y al control de este elemento y de la renta minera es un paso muy importante, insisto, frente a esto otro, que más bien era la idea privatizar estos bienes comunes y privatizar las ganancias. Entonces eso fue un paso muy importante, pero aquí hay algo que nos parece a nosotros importante ahora en este marco, incluso que se abre fundamental del proyecto de nación, protegerlo aún más. Se hizo recordemos que esta reforma del año pasado de la ley minera fue el plan B. El plan A era la reforma constitucional, también en términos de reforma energética, donde se incluía el litio, y no pasó. Se reformaba el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Ahí se incluía en los tres el tema del litio. No pasó, no hubo la mayoría calificada en Cámara de Diputados, y entonces se recurrió al plan B. Entonces, me parece que es muy importante insistir en este plan C que tiene el presidente de lograr una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para que se pueda en un segundo momento, ¿no?, incluso incluir en este proyecto de nación, proteger al litio aún más y llevarlo a nivel constitucional. O sea, es decir, retomar esta propuesta que se había hecho originalmente, modificar el artículo 27 e incluso ir más allá de la propuesta que se había hecho, de incorporar no solamente que el litio sea un elemento estratégico y patrimonio de la nación a nivel constitucional, sino también que la renta minera que se derive de este elemento sea parte del pueblo de México. Eso protegería más de lo que está ya ahorita en la legislación minera, ¿no?, en la ley de minería, que ahora se llama ya así. Eso sería por parte de la parte minera, de la parte del litio, ¿no? Y la otra parte de la ley de minería, pues bueno, tenemos un escenario no muy favorable. Vimos que se hizo esta reforma pues muy importante, que implicó modificar el 85% de los artículos de la ley minera que había aprobado Carlos Salinas de Gortari. Se hace esta modificación. Hay una modificación muy importante en términos pues de la consulta, en términos la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que se incluye, y no solo eso, esta otra parte de que los núcleos agrarios o cualquier población que sea afectada tiene que dar el consentimiento. Además, bueno, pues no se van a poder entregar concesiones
ahorita están prohibidas la entrega de las concesiones, lo sabemos, ha sido parte de la política minera del presidente López Obrador, pero si en algún sexenio, también lo habíamos comentado, regresara pues otro gobierno y que quisiera seguir con la entrega de concesiones, ¿no? Pues tendría que pasar una serie de requisitos, no solamente la consulta, sino la manifestación y el consentimiento, sino la manifestación de impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental, y queda prohibida en varios espacios del territorio nacional la minería, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, que eso apenas hablaba con unos académicos canadienses y me decían, pues prácticamente son de las pocas regiones en el mundo, casi la única que tiene concesiones mineras en las áreas naturales protegidas. Es una contradicción. Entonces, se prohíbe la minería también en lugares donde haya presiones ya de agua, presiones hídricas, ¿no? Que son en varias partes del territorio, donde puede haber también implicaciones sociales, y también en los mares, que eso también nos parece muy, muy importante frente al avance de la minería marina, no solamente en nuestro territorio, en las aguas que pertenecen a México, sino también en otros espacios. Claro, eso no lo incluye esta legislación, pero bueno, es parte de la política, el posicionamiento que está teniendo México al respecto. Entonces, hay avances muy, muy importantes en esta ley. Podríamos seguir con varios avances, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Fue aprobada primero en Cámara de Diputados, luego en Cámara de Senadores, y siguió un proceso legislativo particular en la Cámara de Diputados, incluso se dio una minuta, siguió un proceso legislativo en Cámara de Senadores, pero se aprobó el mismo día que se aprobó un paquete de reformas que está siendo impugnados por la oposición, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno, el PRI, el PAN y el PRD en particular, pues la han declarado, o ellos pretenden que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional, ¿no? Que sea inconstitucional, y que también cuestione el proceso que llevó a cabo. Entonces, bueno, esa es una de las situaciones que estamos viviendo, esa posibilidad de detenerla y de echarla para atrás es muy factible, o sea, prácticamente como la reforma eléctrica. Exacto. Prácticamente vemos que ese es el escenario, no porque la reforma... Más bien la ley eléctrica anterior a la reforma, ¿no? Sí. Que eligieron los jueces, esa no. Esa no. Y también el plan B electoral, ¿no? O sea, eso también, estas leyes que han estado modificando ahora desde la Suprema Corte, ¿no? Que las han... Bueno, ni siquiera han entrado al contenido, han dicho no se llevó a cabo el proceso legislativo de manera adecuada y entonces pues se detiene, ¿no? Acá están diciendo que es inconstitucional, pero también se está planteando esto otro de que no se siguió el proceso legislativo correcto, que se dispensaron varios trámites y bueno, pues eso habrá que... pero aunque se haga una argumentación, me parece que incluso la propia Consejería Jurídica de la Presidencia podría hacer una exposición, la Cámara de Diputados impecables o también algún ministro que pudiera estar a favor de la ley minera, pero bueno, sabemos que la Suprema Corte de Justicia ha estado deteniendo todas las reformas legales que se han aprobado en este sexenio y pues entonces pensamos que eso también va a ocurrir con esta ley de minería. Pero además ya hay varias empresas que están moviéndose, pues lo dijimos, ¿no? Se van a mover desde el día siguiente. Parte de la pelea. Y por ejemplo, la empresa Cobre del Mayo ya ganó una suspensión definitiva para que esa empresa, pues, o en sus concesiones mineras que tiene esta empresa que se dedica a explotar cobre, no aplique la ley de minería en sus concesiones, ¿no? Entonces esa empresa pues ya se ha librado de ese proceso legislativo que tendría que seguir o aplicando ya la ley en sus concesiones, no lo tiene por qué aplicar. Y bueno, eso nos parece muy, muy grave porque pues ya va a sentar un precedente jurídico que si esta lo consiguió, esta empresa Cobre del Mayo, pues otras lo pueden conseguir. Y
además, además de esto, pues la controversia constitucional que está en la Cámara, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es el escenario. Es tremendo, es tremendo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos desde nuestras casas cuando vemos este tipo de debates, en el siguiente periodo legislativo, en el siguiente sexenio, ¿se puede hacer algo? Sí, y claro, sí, siempre, creo que siempre hay que plantear que es necesario modificarlo. Se puede en el sentido de lo que decía, ¿no? O sea, ahorita es casi un hecho desde mi lectura que van a detener la ley de minería, la van a echar para atrás, porque están las dos de manera conjunta, han presentado esa controversia con la ley de ciencia y tecnología, están presentada la controversia de manera conjunta y bueno, para el futuro pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Uno, seguir con la denuncia de los saldos durante 30 años de la ley minera, eso hay que seguir diciendo, hay que seguir presentando lo que pasa, lo que sigue pasando en los territorios, ¿no? Porque bueno, en este sexenio se detuvo la entrega de concesiones mineras, pero no se detuvo la explotación minera de todo lo que ya está. Todo lo que se está explotando, todo lo que se está saqueando, se sigue. Se sigue, ¿no? Sigue este saqueo, siguen las afectaciones ambientales, sigue, Molay, algo que nos preocupa muchísimo, los asesinatos a los defensores de los territorios, pero en particular, y que casi no se sabe nada de eso, vamos a sacar apenas un trabajo sobre eso, pero los asesinatos en México el año pasado ocuparon el primer lugar a nivel mundial, los asesinatos de todo el mundo. Bueno, México ocupó el primer lugar de asesinatos a los defensores del territorio, del medio ambiente y de la tierra, ¿no? De la tierra. Y en particular el tema por el que más se asesina o la industria involucrada es la industria minera, ¿no? Entonces seguimos siendo y llevamos durante 10 años, los últimos 8 años ha sido el mayor número, la industria minera la que ha asesinado más en el mundo y bueno, México ha estado ahí como de los primeros lugares y el año pasado ocupó el primer lugar y bueno, y este año también, eso lo ha documentado muy bien Global Witness y este año SEMDA ha documentado también a partir de su informe pues que las agresiones también, no solamente asesinatos, sino otro tipo de agresiones que incluyen desplazamiento forzado, que incluyen intimidaciones, amenazas, una serie de agresiones que ellos van documentando, pues otra vez la mayor parte de ellas son derivadas pues de la defensa de los territorios y es la industria minera que lleva a cabo la mayor parte pues de estos desplazamientos forzados, de estas amenazas, intimidaciones, secuestros, extorsiones, una cantidad de formas de agresión que se siguen dando y es principalmente esta industria. Entonces seguir mostrando esto, seguir diciendo esto no ha terminado, esto sigue en nuestra nación y bueno, de ahí es urgente pues que esta ley de minería pues quede aprobada y todos los impactos también sabemos ambientales que se siguen dando y que, bueno, también frente a un escenario de transición energética nos preocupa la intensificación de la extracción de estos minerales. De algún lado se tienen que sacar y es América Latina de donde se van a sacar una cantidad importante de estos minerales para esta transición energética y México pues es uno de los países que mayor productor de plata, bueno, es el primero en plata, pero tiene una fuerte participación en cobre, en oro, en grafito, bueno, pues en litio, ¿no? Que ya hemos escuchado también al presidente, pues que ya se tiene el 95% de esta tecnología. Bueno, eso queda al margen, digo, el litio, porque lo hará el Estado mexicano y bueno, también ya hay candados importantes ahí de que no puede afectar el medio ambiente, no puede afectar los territorios de los pueblos indígenas, también eso es fundamental.
Y bueno, entonces el problema es con los otros minerales, aunque también, claro, hay que ver esto otro, cómo va a actuar el Estado mexicano, porque también hay presiones, ¿no? Hay presión de Estados Unidos y hay presión de estas empresas transnacionales que ya están aquí, ¿no? Sabemos que está la BMW, sabemos que está Tesla y hay otras empresas que estarán pues presionando al gobierno mexicano para esta extracción de estos recursos, ¿no? Pero bueno, entonces seguir con esta denuncia y seguir diciendo que la intensificación va a darse y que bueno, sigue habiendo grandes y graves conflictos derivados de la industria minera y por eso insistimos tan urgente pues que no se eche para atrás y que hacia futuro pues ya en el nuevo sexenio, ya casi estamos terminando, si esto ocurre en las próximas semanas, pues poder avanzar hacia el plan B. Por eso es tan importante también que Morena tenga mucho cuidado en quién nombra para ocupar las candidaturas, primero para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. De eso dependerá mucho lograr la mayoría calificada, ¿no? Esto que tú estás planteando me hace observar cómo se vinculan esas dos expresiones del capital, ¿no? El capital blanqueado, ¿no? Que es el que está en las empresas transnacionales legales, y el capital negro, ¿no? El capital de la mafia, ¿no? Que controla también mercados, producción de mercancías varias y de seres humanos, ¿no? Circulación de la mercancía, fuerza de trabajo, y se articulan justo en quienes van y amenazan, quienes van y asesinan a los defensores del territorio, pues son grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, no hay un brazo de uniformados que tengan el logotipo de la minera y digan somos el brazo ejecutor, ¿no? O sea, usan a la mafia. Entonces hay una articulación, ¿no? De del gran capital transnacional minero con el gran capital transnacional del crimen organizado. Se articulan para destruir comunidad y para controlar territorios, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Sino la movilización, la organización y la lucha por el territorio, ¿no? La defensa del agua, de la tierra, del territorio, de la dignidad humana. Y entonces ahí, ¿qué dice uno? Pues ahí está el proyecto de nación, ¿no? Está el debate del proyecto de nación. Estos son elementos sustanciales de un proyecto de nación que se le tiene que exigir a quien pretenda ser candidata o candidato, ¿no? Así es. El programa de un diputado o de una diputada no puede ser lo que se le ocurra a ella o a su equipo, sino lo que la gente discutió en el proyecto de nación. Así es. Y fíjate que algo que a mí me preocupa ahorita que yo te oigo decir capitalismo blanco y capitalismo negro, es esta parte que te decía que estamos terminando de escribir un trabajo de necroeconomía y minería, así lo hemos titulado, ¿no? Esta necroeconomía que es pues la economía de la muerte y que decimos estas industrias extractivas, y no solo de las industrias extractivas, también están la tala ilegal, ¿no? Hay muchos asesinatos en los bosques, en las selvas de este país. Pero bueno, hablando del tema de la minería, pues un cuestionamiento que nos hemos hecho es si en esta fase, sabemos que el capital desde que nace siendo necrótico, ¿no? Pero si en esta fase estos asesinatos, porque se han intensificado, ¿no? O sea, se han intensificado de una manera importante y son poco visibilizados, pero si el capital necesita, ¿no? O sea, si no puede dejar de asesinar a estos defensores del territorio para poder seguir con el proceso de acumulación, y tal pareciera que no, que no puede dejar de asesinar a estos defensores del territorio, porque justo es en estos espacios habitados por estos pueblos indígenas, por estos campesinos, que una parte importante de los asesinatos también documentados de los asesinatos en el mundo de estos defensores de la tierra y del medio ambiente, pues prácticamente el 80% ocurren en América Latina, ¿no? Y decíamos, el año pasado México ocupó el primer lugar
Y bueno, lo que vemos es que estas industrias extractivas, decía, y regreso a esto, pues no pueden detener su proceso de acumulación por su lógica y racionalidad, no lo pueden, así lo conciben, y entonces pues necesitan buscar estos recursos naturales, y es en estos espacios habitados por estos pueblos, es en sus territorios, pues donde están estos elementos que ellos les son indispensables, y por eso pues ellos tienen que matar, ¿no? O sea, ellos, digo, no es que lo tengan que hacer, lo hacen, ¿no? Lo hacen y bueno, eso nos parece una situación grave, gravísima, que insisto, desde que nace el capital, pues nace siendo necrótico, pero esto se va haciendo cada vez más intenso. Y vemos que esto puede ocurrir de manera más fuerte en los próximos años. Y ahí es donde de repente, Molay, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Claro, la segunda etapa de la cuarta transformación tiene que poner límites a esta voracidad de estas industrias extractivas, porque, bueno, si no lo hace, pues los asesinatos y los desplazamientos van a seguir. Y entonces, bueno, ¿cómo plasmar en un proyecto de nación estos límites también a estas industrias necróticas, pero considerando que esa es su lógica y racionalidad, ¿no? Yo de repente veo que pues hay muchos comentarios y muchas opiniones y muchas críticas en torno a este gobierno, pero que muchas se enmarcan y que se explican por este régimen de acumulación, ¿no? O sea, no lo va a resolver, me parece, de manera profunda. Sí puede ir poniendo límites, insisto, y creo que es importante ir haciéndolo, pero que esta racionalidad trasciende a esta cuarta transformación, ¿no? O sea, yo ahora que estábamos escribiendo este texto, que realmente estamos alarmados por todos los asesinatos, ¿no? Que ha habido, y digo, no en esta administración, sino que vienen de muchas administraciones, de mucho tiempo atrás, ¿no? Decíamos, hay alternativas y bueno, pareciera que para el capital no las hay, ¿no? Porque ¿qué hace el capital, por ejemplo, si encuentra lo que pasó hace varios años, ¿no? Eso ya pasó hace varios años, encuentra el cinturón de oro en Guerrero, en la zona de Cocula, pues habitados por pueblos y comunidades, pues ¿qué hace? Pues los saca, ¿no? Las expulsa, hubo asesinatos, desplazamiento forzado. Y bueno, ahí cómo te pones a dialogar con el capital, cómo le haces tú como gobierno. Es una situación como muy complicada, porque además tú acabas de decir también un elemento fundamental. El crimen organizado pues se dio cuenta desde hace muchos años, digo, esto no lleva 5 años, el tiempo lleva muchos años, se dio cuenta que el tema de la minería es altamente rentable. Y bueno, se involucra también como parte de la corta cadena de valor que tenemos aquí en nuestra nación, se involucra en esto y bueno, pues se mete también de lleno en esto de la extracción de los minerales y bueno, pues se han cometido muchos asesinatos e insistimos, y amenazas y desplazamientos y una cantidad de agresiones hasta sexuales, ¿no? También que ha documentado Global Witness justo para tener acceso a los recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que tenemos que ver, o en otros espacios. Yo ahorita dije el cinturón de oro en Guerrero, también porque lo hemos documentado, ¿no? A través, por ejemplo, de la voz de Evelia, que ella es de Cocula, ¿no? Ella vivió en carne propia, y digo Evelia porque ya incluso hasta hay un libro publicado por el periodista Alejandro Pedregal, y ahorita estamos haciendo nosotros en este texto de necroeconomía y minería, estamos rescatando otros elementos de su experiencia, pues ella vivió todo lo que puede vivir un defensor del territorio, lo vivió todo, y lo último, pues bueno, no solamente amenazas, encarcelamientos, intentos de asesinato, desplazamiento forzado,
todo lo vivió, ¿no? Y bueno, pues ella de Cocula pues vivió ahí en la defensa del territorio frente a estas mineras que lo que buscaban era el oro de este cinturón de oro, y ella dice, bueno, y esto se ha intensificado pues aún más, esto no se ha detenido, y claro, fueron amenazados, desplazados, y pues ellos tuvieron muchos que callarse, muchos fueron encarcelados. Y entonces, pero esto sigue, dice ella, ¿no? Esto sigue, y el crimen organizado pues también ahí presente, ¿no? Entonces se hace como muy difícil, ¿no? Muy difícil de cómo solucionarlo y cómo llevarlo a un proyecto de nación si esto es una situación ya de, pues desde mi perspectiva, de grandes dimensiones. Global, y entonces pues ir poniendo ciertos diques, y a mí me parecía que, y a mí me parece, ya estoy hablando como si ya no existiera la ley de minería, pero a mí me parece que la ley de minería es uno de esos diques que hay que poner, ¿no? Y que sabemos que la industria minera va a hacer todo porque no exista y no existan. Decíamos también aquí en este espacio, pues para muchos les parecía una ley de minería tímida, y ya estamos viendo que no, incluso ante la respuesta del sector minero, pues estamos viendo que tiene muchos elementos que pues o habían sido poco estudiados o habían sido entendidos de otra manera, y bueno, pues la industria minera sabe lo que se ha aprobado, y ellos dicen pues pueden perjudicar. Aquí estamos hablando de ganancias, pero no de ganancias mínimas, estamos hablando de ganancias multimillonarias, y que, bueno, no solamente se mueven en la economía real, sino en esta economía ficticia, en estos circuitos financieros, claro, que también es ahí donde se ven perjudicadas las ganancias de los mineros si queda una ley de minería como la que está acá. Y bueno, desde nuestra perspectiva, pues el interés no es nuestro, no es si se perjudican o si benefician estas ganancias de estos sectores y corporativos mineros, sino nuestro interés pues es la defensa de estos territorios y parar este despojo que no ha traído pues ningún beneficio a la nación, ¿no? Esa es como parte de la idea. Y ese es el tema, la lucha por la vida, ¿no? El ser humano está en un momento de su historia en el que o transforma la forma en que produce, circula y consume las mercancías, o se suicida colectivamente y se acaba con buena parte de la vida, ¿no? Eso está científicamente demostrado, ¿no? Claro que hay terraplanistas que dicen que eso es mentira, que es parte de una conspiración judeo-masónica Anunnaki, y también la cuarta transformación es parte de esa conspiración. Pero lo que estamos viendo justo es que necesitamos articulaciones internacionales de lucha por la democracia, de lucha por la comunidad y de lucha por salvar la vida. Y pues en ese camino andamos, y en esa sabiduría que nos compartes, pues vemos ejes para seguir proyectando y exigiendo que nuestros y nuestras representantes pues se pongan a pensar como en un nivel más alto estos problemas y sus posibles soluciones, ¿no? Un Estado democrático fuerte justamente es el que puede impulsar estos diques que tú dices, ¿no? Un movimiento pequeño, aislado, no puede resistir la fuerza de la represión, ¿no? De la represión de las transnacionales, que ya no ocupan del Estado para reprimir, tienen a sus propios asesinos, ¿no? Antes usaban al Estado burgués, como le llamábamos, pero ahora tienen a sus asesinos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues allí más instituciones, más Estado, más democracia, defensa de los derechos humanos, ¿no? Pues esta es a manera de última pregunta, y como reflexión, ¿tú con qué te despides? Pues que sí, que acabas de tocar también un tema central, ¿no? Además de la necroeconomía, que bueno, retomamos el concepto de necropolítica, ¿no? Porque finalmente pues todos estos grupos que están actuando al margen del Estado, ¿no? O sea, una cosa es actuar cobijado por el Estado, ¿no? Y otra es actuar al margen del Estado, y que bueno, finalmente eso es lo que nos permite entender pues este texto de necroeconomía de Membe, ¿no? Eso me parece a mí un aporte fundamental que bueno, lo retomamos en la academia, pero porque lo estábamos viendo en los territorios, ¿no? O sea, estábamos viendo que estos grupos ya al margen del Estado, ¿no? O sea, no estamos hablando ni del ejército, ni de las policías locales, ni municipales, sino estos otros grupos que están
están actuando y que Membe los documentó muy bien en el mundo, ¿no? Y también retomando el caso de México, pero de otras partes del mundo. Y que bueno, son estos grupos al margen del Estado los que están permitiendo también que estas industrias extractivas, y también él tiene parte de esto desarrollado, pues puedan seguir avanzando en el mundo, ¿no? Entonces me parece fundamental esto que tú acabas de decir y retomar este concepto de Membe. Y bueno, decir lo que tú has señalado muy bien, Molay, pues la lucha pues es la lucha por la vida, pues frente a pues estas industrias que pareciera ya un cliché, pero que realmente es, ¿no? Es la muerte, ¿no? Es la muerte, no solamente por esta contaminación, por los mineros que quedan muertos ahí, sino por todos estos asesinatos, desplazamientos forzados y por todo el cambio climático que también ellos argumentan, varios de estas mineras, pues que están por la pues transformación del planeta, que van a entrar a esta transición energética, pero bueno, van a entrar avanzando hacia algo que también hemos dicho, por ejemplo, hacia estos territorios donde están los pueblos originarios, que todavía la extracción masiva, por ejemplo, estoy pensando, y que esa es una gran preocupación nuestra, el litio que hay en América Latina, ¿no? El 60% del litio está en América Latina, entre el 60 y el 70% de las reservas del mundo, y bueno, pues es sobre los territorios de los pueblos indígenas otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar en esta transición energética, en este proceso ya de una manera pues masiva de extracción que se intensifique? Y en esta idea que tienen, que también esa es otra propuesta que tendríamos ahora en la transición hacia pues el nuevo gobierno, pues detener también cualquier avance de México y de otras naciones en el mundo hacia los mares y los océanos, ¿no? Grupo México, y afortunadamente existe el documento, había señalado junto hoy, por ejemplo, con el ex secretario de Economía, de Enrique Peña Nieto y de Alfonso Guajardo, habían señalado que pues la industria minera inevitablemente iba a ir hacia el mar, y bueno, pues eso es desde nuestra perspectiva necroeconomía, no ayuda para esto que tú dices, claro, para la defensa de la vida. No, es un despropósito absoluto, ¿no? Es echarle leña al fuego, ¿no? Así es. Totalmente. Pues Violeta Núñez, doctora, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues gracias por habernos recibido nuevamente aquí. Aquí estaremos en otro momento que nos vuelvan a invitar. Muchísimas claro, sí. Gracias, felices, querido Molay. Gracias. Este es un espacio abierto para saber qué es lo que está pasando, qué podemos hacer, y lo que sea que podamos hacer, los vamos a hacer colectivamente. Solitos, aislados, desorganizados, somos presa fácil. Organizados, unidos, dialogando, discutiendo, participando, movilizados, algo podremos hacer para resolver los grandes problemas de nuestro país y de nuestro mundo. Píquele a like allá en su casita, comparte el enlace, platique con sus amigas, con sus amigos en la sobremesa, indígnese, observe la realidad, participe en política, no se deje engañar por los grandes medios masivos de comunicación. Usted también es testigo de esta realidad y constructor de nuestro futuro. Hasta luego.